Ahora sí, llegamos al video número 12 de una serie de 12, es decir, último video del último capítulo de la tesis. Prácticamente ya está lista esa tesis y ya hicieron todo lo de los videos anteriores. Ahorita ya vamos por comentarios finales. Eso quiere decir que ya está, esa tesis ya está prácticamente lista. Sin embargo, no hay que soltarla. Se termina hasta que se termina. Entonces vamos a ver dentro de este último capítulo, como les comento, vimos las aportaciones, vimos el impacto y ahora vamos a comentarios finales. ¿Qué incluyen los comentarios finales? Bueno, primero hay que hacer afirmaciones, porque pues obviamente ya puedes concluir, porque ya revisaste, ya comparaste, ya hiciste todo lo que habíamos comentado en los videos anteriores. Entonces ahorita ya va a ser afirmaciones, como dice aquí, claras y contundentes, o sea, concreto. Aquí ya no vas a echar rollo y que vas a revolver las cosas, no, no, no. Aquí ya te vas a ir con ideas concretas, cortas, contundentes, de qué sí, qué no, qué lograste, qué no lograste, ¿verdad? Entonces, son frases que tienen que destacar la relevancia, la importancia, ya así concretamente. Las explicaciones largas las diste antes. La relación de por qué salía tal cosa ya la diste antes. Aquí ya solo vas a poner así todas las perlas de sabiduría que encontraste en tu tesis. Concreto, claro, contundente, lo más relevante. Tienes que resumir los aspectos clave, ya así, siendo directo, siendo conciso y yendo sobre ideas concretas, ideas claras. Lo más importante, como ves acá, es ser contundente, ser coherente. Es decir, no puedes empezar a decir que concluyes algo que nunca lo dijiste en la tesis, que no se estudió en la tesis, que no lo preguntaste, que no encontraste esos hallazgos. No, tienes que ser coherente hasta el final. No puedes hablar de cosas que nunca mencionaste en el transcurso de toda tu investigación. Todo lo de aquí tiene que tener relación. O sea, qué logras, qué no logras, qué consigues, pero con cosas que sean creíbles, porque adentro en la tesis, ya sea en el marco teórico o cuando explicaste el problema o cuando encontraste los resultados, ahí salieron esa información. Entonces aquí la vas a decir en forma concreta, o sea, con cierres convincentes, pero de lo que sí viste, de lo que sí encontraste, no de cosas, de temas que nunca manejaste dentro de la tesis, ¿verdad? Tienes que mantener la coherencia de tu contenido. También es importante, así como que al final, poner un parrafito al menos, ¿verdad? Sobre las consideraciones éticas, o sea, porque siempre se te va a pedir que seas ético, honesto en esto de la investigación, la ciencia eso es lo que pide, y entonces hay que poner en un párrafo eso mismo, o sea, que se respetó los conceptos éticos, por ejemplo, ahora de no decirle, pues, por ejemplo, los nombres, direcciones, o los datos personales de tus entrevistados, si ellos no lo autorizaron, ¿verdad? Por eso regularmente pues usas un seudónimo, un nombre corto, unas siglas para pues precisamente eso, o sea, cuidar los datos personales. Y por ejemplo, que como hiciste un consentimiento informado, o sea, todo esto que tiene que ver con la ética, en un parrafito no tienes que describir así tal cual, o sea, ya estamos cerrando, recuerda. Aquí ya nada más vas a hablar en un concepto general, decir que se respetaron las normas éticas dentro de tu investigación. Entonces, es algo así concreto. Después, con eso ya cerramos, ¿verdad? Ya se terminó. Obviamente siempre tienes que hacer un párrafo de conclusión de toda la tesis. Eso, o sea, en cada capítulo lleva su párrafo de conclusión. El
el de discusión y conclusiones no es la excepción, también tienes que tener un cierre, pero sobre todo va a ser un cierre de toda la tesis, no nada más, o de toda la investigación, no nada más del capítulo, ¿verdad? Y luego ahora sí, ya que cerraste, nos vamos al principio, eso es lo que se hace al final, que viene la sección, por ejemplo, de agradecimientos. Ahí en agradecimientos tú vas a decir a quién le das las gracias. Por ejemplo, a la institución, o si alguien te becó, por ejemplo, a la institución que te becó, o a quien te haya ayudado. O sea, ahí tú vas, eso es personal. Tú decides a quién le quieres agradecer. Siempre, pues, es una acción de gente decente agradecer, porque difícilmente tú lo hiciste completamente solo. Simple y sencillamente tuviste un director de tesis, tuviste, pues, a los entrevistados, o sea, fueron gente que tal vez ayudó. Si, como repito, alguien te becó, por ejemplo, pues ahí es el momento de agradecer. Pero esto es algo personal. Tú decides cuánto agradeces, a quién le agradeces, o si lo haces de una forma genérica, tú lo decides. Pero hay una sección para agradecimientos distinta de la siguiente sección, que es dedicatoria. La dedicatoria es a quién se la dedicas tú. O sea, ese es completamente personal también. O sea, tú decides, no, pues yo se la quiero dedicar a mi esposa, o se la quiero dedicar a mis hijos, o se la quiero dedicar a mis papás, o se la quiero dedicar al mundo. O sea, eso es completamente personal. Tú decides a quién dedicas. O sea, la otra era a quién le agradeces. Aquí es a quién se la dedicas, ¿verdad? Y luego hay otro punto muy importante, que es la introducción. En la introducción, esa es una forma general de hablar de toda de tu investigación, ¿verdad? De todo el contenido que va a tener tu tesis. Y lo primero es el tema central, de qué trata tu estudio, tu investigación. Luego un panorama general del problema, o sea, cuál era el problema que querías atender. Toda investigación responde a un problema, o sea, hay un problema que tú quieres investigar porque le quieres poner alguna solución, o quieres hacer un estudio profundo de ese tema. Entonces, ¿cuál era el problema en general? Aquí no vas a entrar en detalles específicos. Después también es importante decir cuál es la pregunta, porque se supone que tú ves un problema y te haces una pregunta de investigación, y esta pregunta es la detonante de toda la investigación. Entonces, hay que poner la pregunta. También hay que poner la motivación, o sea, ¿qué fue lo que me motivó a hacer la investigación? Entonces, también ahí es importante incluir eso. Y otro punto muy importante es la justificación, o sea, la justificación es ¿por qué la hice? O sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué voy a encontrar? ¿Cuáles son los hallazgos? O sea, esa justificación, o sea, ¿por qué vale la pena? O sea, ¿qué tiene de importante esta investigación? Ahí es otra frasecita que vamos a incluir. Obviamente, hubo dentro de la tesis, como le digo, toda la introducción estás hablando de lo que ya pusiste en la tesis, ¿verdad? Ya pusiste en muchas hojas toda la justificación completa, justificaste la justificación social, la justificación teórica, metodológica, práctica. Ok, acá nada más vas a poner así como en un pequeño resumen, ¿verdad? En una frase, cuál es la justificación o cuál es lo importante, por qué vale la pena tu investigación. Después, cuál fue la postura teórica, o sea, qué teoría te basaste o teorías, ¿verdad? Después, hablas tantito del método, sin entrar en muchos detalles, pero sí, pues diciendo fue quali, fue quanti, usé tal instrumento, fue una investigación acción, o fue una exploratoria, o sea, concreto, más o menos, de qué se trata el método, cuál es el método, y después de ello vas a describir brevemente cada uno de los capítulos, cuál es lo importante de ese capítulo, por qué incluiste ese capítulo, ¿verdad? Entonces, todo esto es la introducción. Como ven, es mucha información porque va nada más salpicadito un poquito de cada uno de los puntos, o sea, no entras en profundidad. Pero cuando cualquier persona agarra tu investigación, lee la introducción y con eso se debe de dar una idea clara, más o menos en detalle, de qué trata, porque la introducción es diferente al resumen, ¿verdad? Entonces, en la introducción, como ven,
no viene, por ejemplo, el objetivo, no viene los resultados, no viene la conclusión. O sea, es importante que ustedes tomen este listado y nada más pongan esos temas en la introducción. No le agreguen otros. Nada más esos temas son los únicos que van a venir en la introducción. Después, porque introducción, resumen y conclusión, esas tres secciones son las muy importantes. O sea, cualquier persona que sabe de investigación y que agarra una investigación, es a donde se va a ir. Lee la introducción, lee el resumen y luego se va a la conclusión. No va a leer el marco teórico, toda la metodología o todo el capítulo de resultados. No. A menos de que ya quiera entrar en detalle, que esté haciendo una investigación y que tu investigación le sirva, ¿verdad? Entonces a lo mejor la va a analizar un poquito más detenidamente. Pero si no, se va a ir a la introducción, al resumen y a la conclusión. Entonces, por eso, ahí es donde tenemos que dejarlo bien pulido y bien bonito para que cautive y para que pues, todo el mundo opine igual que nosotros que la investigación que hicimos es algo importante, ¿verdad? Entonces, esos son los puntos de la introducción. El resumen. ¿Qué tiene el resumen? Primero, cada universidad, así como cada revista, decide de qué tamaño es el resumen. Lo más pequeño que puede haber en un resumen son 150 palabras, lo más son 300 palabras. Aquí, para esta universidad, para esta ocasión, para estas tesis, vas a hacer un resumen de 200 a 250 palabras, que es así como un término medio, ¿verdad? No está demasiado corto ni tampoco tan extenso. Entonces, con 200 palabras, un poquito más, es suficiente. ¿Qué va a decir el resumen? Primero, va a ser un solo párrafo, no son frases sueltas con puntos y aparte. Es todo a renglón seguido, parejito, un solo resumen, en este caso 200 palabras, en la que va a traer una microintroducción. Va a hablar tantitito de la entrada, de cuál es la introducción, cuál es como el problema que vas a investigar o detalles así. O sea, pones ahí tu frase de microintroducción, después pones el objetivo general, aquí sí va el objetivo general, así bien puesto, bien escrito, completito, va el objetivo. Eso es bien, bien importante. Después del objetivo, ahora sí, ¿cuál es la metodología? ¿Quiénes son los participantes? ¿Qué instrumento utilizaste? ¿Cuál es tu diseño? ¿Qué tipo de análisis hiciste? Así también, todo en telegrama, cortito, porque recuerden, solo vamos a tener 200 palabras. Después de que pues, describimos el método y que no nos faltó nada, o sea, tenemos que poner esos, por ejemplo, mínimo esas 4 cosas, ¿verdad? Diseño de análisis, instrumento, participantes. Después vienen los principales resultados. No vamos a poner todos porque es imposible, en 200 palabras no nos van a caber todos los resultados, pero 2, 3 resultados, los más sobresalientes, ahí los puedes poner. Y después una micro conclusión. ¿Por qué micro conclusión? Porque obviamente la conclusión lleva hojas y hojas, o sea, ya acabamos de hablar de ellas en los videos anteriores. Aquí solo vas a poner, por ejemplo, en una frase, en 2 frases, o sea, en un pequeño parrafito, cuál es lo más importante de tu conclusión. Por eso se llama microconclusión, porque nada más tú sacaste todo un listado de 10 conclusiones. Bueno, de esas 10 conclusiones, ¿cuáles fueron las 2 más importantes? Nada más pones eso. Entonces ya con esto es microintroducción, objetivo general, no los específicos, nada más el general, método, principales resultados y microconclusión, nada más. Con eso juntas tus 200 palabras y ahí cierras. Y luego hay palabras claves. Regularmente en las revistas te piden de 3 a 5 palabras claves. En esta ocasión, la universidad nos da oportunidad de poner desde 5 a 7. Yo lo que les recomiendo es que nada más pongan 5, para que así ya lo tengan más o menos listo para cualquier otra publicación que ustedes quieran hacer en una revista. Ya saben que esas son las palabras claves, las 5 palabras claves que tienen. ¿Qué son esto de las palabras claves? Pues son las palabras que reflejan en general tu investigación, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que, hablando, por ejemplo, tu problema? ¿Cuál era tu problema? No, pues mi problema era que
los niños faltan mucho a clases y no tienen una buen aprendizaje, o sea, no se les puede enseñar lo suficiente. Ok, a lo mejor deserción escolar, o sea, que sería un tema central. Bueno, esa es una palabra clave. Rendimiento académico, bueno, es una palabra clave. O no, es que lo mío tenía que ver con la cultura de la paz, porque había muchos conflictos y entonces ahora nosotros estamos tratando de llevar los temas de la paz. Bueno, pues entonces pones ahí construcción de paz o el tema como tú lo quieras poner, pero son palabras claves. O sea, la palabra, o sea, es un constructo, ¿no? Puede ser la palabra sola, como por ejemplo decir salud, o puedes decir salud pública, o puedes decir educación en general, o puedes decir calidad de la educación. O sea, el concepto calidad de la educación es una palabra clave. O sea, aquí no es, serían como conceptos claves, ¿verdad? Entonces son máximo, idealmente poner 5. Y con esto ya estamos cerrando, ya vimos las aportaciones, ya vimos el impacto. Entonces, ahorita estamos ya en las conclusiones finales, y entonces con esto ya damos por terminado. Ahora sí, ya, si ya haces esto, te puedes ir feliz, ya terminaste tu tesis y pues felicidades. Entonces, éxito en sus vidas.